Hola amigos de Exocet 82. Hoy vamos a viajar al corazón de la Guerra Fría para contar la historia de uno de los cazas más célebres y polémicos de todos los tiempos, el MiG-21, también conocido como Fishbed por la OTAN. Desde su concepción en la Unión Soviética hasta su uso en decenas de fuerzas aéreas alrededor del mundo, el MiG-21 ha marcado una era en la aviación militar. En este vídeo exploraremos su diseño, variantes, combates emblemáticos, ventajas y limitaciones y su legado hoy día. Eso sí, no te olvides de suscribirte al canal, dejar comentarios y activar la campanita para estar al día de cada contenido nuevo del canal. Ruge el motor, corta el cielo como una flecha y por un instante domina los aires. El Mikoyan Gurevich MiG-21, uno de los cazas más producidos de todos los tiempos, fue mucho más que un avión. Fue símbolo de poder, tecnología y política en los cielos de la Guerra Fría. Hoy despegamos en un viaje al corazón del jet, que revolucionó los combates aéreos del siglo XX. A mediados de los años 50, la Unión Soviética necesitaba un caza capaz de competir con las aeronaves estadounidenses como el F-100 Super Sabre. El resultado fue el proyecto Y-2, que evolucionaría en el legendario MiG-21. Sencillo, rápido, mortal, el MiG-21 estaba diseñado para la velocidad y el combate directo. No necesitaba ser bonito, solo necesitaba ganar. En la Guerra Fría, cada avión era un mensaje. El MiG-21 fue el mensajero preferido del bloque soviético. Exportado a más de 40 países aliados del Pacto de Varsovia, Asia, África y Medio Oriente. Producción bajo licencia en India por Hindustan Aeronautics Limited, también en Checoslovaquia y China como el Chengdu J-7. Confrontaciones clave, como en Vietnam, Medio Oriente, África entre otros. El MiG-21 se forjó en el calor del combate y aunque a menudo se enfrentó a enemigos más avanzados, nunca fue un rival fácil. El Mikoyan Gurevich MiG-21 es un caza interceptor supersónico con capacidad limitada de ataque a tierra diseñado por la Oficina de Diseño Mikoyan y Gurevich de la Unión Soviética entre los años 1955 y 1958. Era comúnmente conocido por los pilotos soviéticos como balalaika, por su similitud con el instrumento musical homónimo, y por los pilotos polacos como lápiz por la forma de su fuselaje. Durante todo el periodo de su construcción fue objeto de más de 30 modificaciones y modernizaciones, además de servir de base para el desarrollo de los cazas chinos Chengdu J-7 y Shenyang J-8. Las versiones iniciales se consideran como aeronaves de segunda generación, mientras que las finales son consideradas como de tercera generación. Es considerado como uno de los cazas más exitosos de la historia, pues ha prestado servicio en las fuerzas aéreas de unos 50 países y en la actualidad todavía se mantiene activo en muchas de ellas. El MiG-21 posee varios récords de velocidad de aviación logrados en los años 1950 y 1960. Es el caza supersónico con mayor cantidad de ejemplares producidos en la historia, el avión de combate más producido después de la Guerra de Corea, así como el producido por el periodo más largo durante el transcurso de 26 años. El caza ha sido empleado en multitud de conflictos armados, mucho más que cualquier otro reactor de combate. Entre ellos, en los conflictos árabe-israelíes, la guerra de Vietnam, la guerra indo-pakistaní de 1971, la guerra de Ogaden, la guerra de Angola y la guerra de Kargil, entre otros. El MiG-21 es actor del primer combate aéreo entre aeronaves supersónicas en la historia, saliendo victorioso del encuentro. A pesar de que el modelo original del MiG-21 tiene más de 50 años de antigüedad y que las últimas variantes producidas ya pasen de los 25 años en servicio, las fuerzas aéreas de muchos países continúan empleándolo. Tal es el caso de países como la India y Rumanía, que mediante trabajos de modernización han incorporado al mismo aviónica avanzada para ponerlo a la par de las aeronaves de cuarta generación. La Fuerza Aérea de Rumanía opera con el MiG-21 Lancer, versión modernizada en cooperación con la empresa israelí Elbit, y la Fuerza Aérea de la India usaba el MiG-21 93, modernizado con la cooperación de la propia oficina de diseños,
RSK MiG. Hay que recordar que la India retiró de servicio sus últimos MiG-21 operativos en septiembre del 2025. Igualmente, países como Egipto, a pesar de que cuentan con aeronaves más modernas como el Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, consideran mantener el MiG-21 en servicio en su fuerza aérea todavía por un buen tiempo. En 1954, la oficina de diseños de Mikoyan Gurevich comenzó las pruebas con el prototipo de nombre código SM-12, el cual consistía en la modificación de un caza MiG-19. La variación se identificaba por el hecho de que la sección de los canales de entrada de aire al motor en la nariz del avión no presentaba el tradicional tabique divisor fijo, sino que fue incorporado al mismo un cono de posición variable que permitía el control de la velocidad del flujo de aire y de las ondas de choque supersónicas a la entrada del motor. Como resultado de esta modificación, la velocidad máxima se incrementó en 500 km por hora, alcanzando los 1930 km por hora. Basado en la experimentación con el modelo SM-12, se comenzó un estudio preliminar para crear un nuevo caza con el sistema variable de la sección de entrada de aire al motor. De este estudio resultó el prototipo E1, que fue cancelado con el propósito de mejorarlo con un motor mucho más potente, lo que da como resultado el prototipo E2. En 1955, en paralelo al desarrollo del E2 de alas en flecha, se iniciaron las pruebas con el primer prototipo con alas triangulares, el E4. Estos aviones realizaron los vuelos simultáneamente con el objetivo de establecer cuál de ambos diseños era el más indicado y poseía un desempeño mayor, aunque en un principio ambos prototipos se mantenían a la par y a los diseñadores les costaba tomar una decisión. En una de las pruebas del prototipo E4, los pilotos Vladimir Nefiodov y Gregory Siedov registran el estremecimiento de la aeronave en determinados regímenes de vuelo. Después de las investigaciones se llegó a la conclusión de que las alas eran las culpables de dichos estremecimientos, en específico sus extremos, que en el E4 formaban un triángulo completo, por lo cual se decidió recortar dichos extremos. Así surge el ala de bordes recortados que se utilizó en todas las variantes del MiG-21. Como resultado de que entonces se trabajaba de modo imperativo, el ingeniero a cargo del prototipo E4, Vano Mikoyan, sin esperar la documentación ni que el trabajo fuera realizado en los talleres, tomó las medidas correspondientes y las cortó con una sierra. El diseño del ala triangular correspondió en gran medida al diseñador Yakov Zelewski. Las pruebas en el túnel aerodinámico dieron como resultado que el valor de 57 grados de flechado, seleccionado por él, constituían el valor óptimo. Como resultado de las intensas pruebas a que fueron sometidos los prototipos, el litigio entre el triángulo y la flecha se resuelve a favor del primero. Esto se justifica por la necesidad de la elevada velocidad máxima y la maniobrabilidad a velocidades cercanas a la supersónica, donde el esquema triangular posee ventajas reconocidas. El Mikoyan Gurevich E4 voló por primera vez el 16 de julio de 1955 y realizó su primera aparición pública durante el Día de la Aviación Soviética en el aeródromo Tushino, Moscú, en julio de 1956. El MiG-21 fue el primer caza soviético que combinaba las características de caza e interceptor en un solo modelo. Era un caza ligero capaz de alcanzar una velocidad de Mach 2 con un motor no tan potente y por lo tanto resultaba comparable con los cazas F-104 Starfighter y F-5 Freedom Fighter de los Estados Unidos y con el Mirage 3 de Francia. Su diseño básico fue usado posteriormente para el desarrollo de otros cazas que incluyeron el interceptor Sukhoi Su-9 y los prototipos E-150 e E-166 de Mikoyan Gurevich. Asimismo compartió su forma de fuselaje el caza Su-7 con alas en flecha y el interceptor experimental Mikoyan Gurevich Primtor 75. Sin embargo, el diseño característico con un cono de choque confinado en el canal de entrada frontal no fue muy empleado mundialmente al tener la deficiencia de contar con muy poco espacio para la instalación de equipos de radar más potentes y mejorados. Como muchos aviones diseñados como interceptores, el MiG-21 contaba con poca autonomía de vuelo. En un principio, presentó un problema de diseño donde el centro de gravedad
unidad se movía hacia atrás una vez que 2/3 del combustible eran consumidos. Esto tenía como consecuencia que el avión se volviera inestable y terminó confiriéndole un tiempo de vuelo de solo 45 minutos sin tanques de combustible auxiliares. La poca autonomía de vuelo de las variantes F, PF, S y M llevaron al desarrollo de la modificación SMT, que contaba con un aumento del alcance de vuelo en 250 kilómetros, siendo la mejora la incorporación de un tanque dorsal de gran capacidad que distingue esta versión de todas las demás. No obstante, esto también trajo como consecuencia que disminuyeran las prestaciones del mismo en techo de vuelo, régimen de ascenso y maniobrabilidad. Una nueva modificación del tanque dorsal definió a la última variante, el MiG-21BIS. El ala en delta, siendo excelente para un interceptor de rápido ascenso, hace que cualquier combate de giros resulte en la rápida pérdida de velocidad. Sin embargo, el poco peso del caza permite un régimen de ascenso de 235 metros por segundo en el MiG-21 bis con carga de combate completa, no muy lejos del desempeño del más moderno F-16A. Esto hace posible que un piloto bien calificado, contando con misiles modernos, tenga grandes posibilidades de éxito al enfrentarse a cazas contemporáneos. El MiG-21 fue reemplazado en el servicio activo por el caza de geometría variable MiG-23 en el rol de superioridad aérea y por el MiG-27 en las misiones de ataque a objetivos terrestres. No obstante, hasta la llegada del formidable MiG-29 al servicio activo, no fue retirado de las unidades de aviación de la Fuerza Aérea Soviética. Un total de 10.645 unidades fueron construidas en la antigua Unión Soviética. El MiG-21 tiene un ala en delta constituida por una estructura interna de largueros. El ángulo del borde de ataque del ala en relación con el fuselaje es de 57 con un perfil TSAGI-S12. El ángulo de incidencia es de 0 grado y el diedro es negativo de menos 2 grados. Los alerones tienen un área de 1,18 metros cuadrados y los flaps de 1,87 metros cuadrados. El ala cuenta con cuchillas para contrarrestar el efecto de extremo. Está diseñada para ser una estructura súper rígida con una gran viga de puntal, siendo este el método para evitar el fenómeno de flameo. En los extremos externos de estas vigas de puntal están ubicados los nudos de giro y soporte de los trenes principales, cuyos vástagos se repliegan en un compartimiento bajo el ala. En el ala están presentes 4 tanques de combustible, 2 por semiala, y los balones del sistema neumático. Los flaps son del tipo flotante y emplean el sistema de soplado artificial de la capa límite SPS, mediante un conducto que sale de la última etapa del compresor del motor y baña la superficie superior de los mismos, haciendo posible la reducción de la velocidad en el aterrizaje al retardar el gradiente adverso de presiones sobre los flaps en su posición de aterrizaje, un sistema similar al del caza F-104 Starfighter. La presión de aire del sistema SPS debe ser regulada por un mecanismo automático que tiene sensores en los conductos de salida. Esta presión se basa en las revoluciones del compresor y la posición de la palanca de mando del motor. Esto es necesario porque, de ser diferentes estas presiones, causarían que el caza se invirtiera en un momento tan crítico como lo es el aterrizaje. Los alerones pueden ser movidos por el sistema hidráulico o directamente en caso de emergencia por la fuerza del piloto, el cual tiene un interruptor en la cabina para este propósito, para facilitar el gobierno de los mandos sin la ayuda del sistema hidráulico. Frente a los alerones hay mecanismos desestabilizadores que son como obstáculos que turbulizan el aire, aumentando la efectividad de los alerones y facilitando su movimiento. En el ala hay ubicados 4 soportes universales para la fijación de armamento. En los externos pueden ser colgados tanques auxiliares de combustible. En los soportes universales se pueden montar vigas múltiples para misiles y bombas. En el ala están ubicadas las antenas del radioaltímetro y del receptor de alerta radar RWR frontal. La variante construida en China, el Chengdu J7, posee un ala en delta doble y mecanismos de sustentación, preflaps, en los bordes de ataque, lo que le confiere una mayor maniobrabilidad que el modelo original. El fuselaje es del tipo semi-monocasco, tubular
tubular con perfil elíptico, siendo el ancho de 1,24 metros. Está dividido en dos secciones, la delantera, que recibe la denominación F1, y la trasera, o F2. Estas dos secciones se separan para el cambio de motor y para los trabajos de mantenimiento. En la delantera se encuentran el ala, los trenes de aterrizaje, la cabina, los tanques de combustible y el motor. Por otro lado, en la trasera se encuentran la cola, el tubo alargador de salida de los gases, la tobera, el paracaídas de frenado y la quilla aerodinámica. La aviónica del avión se encuentra distribuida entre ambas partes. El aire que llega al motor es regulado por un cono presente al comienzo del canal de entrada según la velocidad de vuelo. De esta manera se garantiza el funcionamiento estable del motor para cualquier régimen de vuelo y se impide la aparición de fenómenos no deseados como el pompaje o el zumbido, así como desplazar las ondas de choque a velocidades supersónicas fuera del canal de entrada. La cabina está presurizada y acondicionada. La cúpula, hasta la variante PFM, abría mediante una bisagra en el frente de la cabina. Durante la eyección, el asiento SK1 conectaba con la cúpula conformando una cápsula que protegía al piloto del flujo de aire. La cúpula posteriormente se desprendía para la abertura del paracaídas. El sistema fue desechado después de accidentes en eyecciones a bajas alturas, donde se comprobó que la cúpula tardaba mucho en separarse del asiento. A partir de la versión PFM, la cúpula se abre hacia el lado por bisagras ubicadas a la derecha de la cabina. La cúpula consta de un panel frontal de 3 piezas que está fijo al fuselaje y el panel móvil de una sola pieza con un periscopio acoplado a su parte superior para la visión trasera. El MiG-2193 tiene su cúpula completamente rediseñada, contando con un panel frontal o visera de una sola pieza. La cola del MiG-21 se divide en el estabilizador vertical con timón, los estabilizadores horizontales completamente móviles y una aleta en el fondo del fuselaje para mejorar el control por resbalamiento. En el estabilizador vertical se encuentran las antenas traseras del sistema del receptor de alerta de radar RWR, las antenas de comunicaciones, parte del identificador amigo-enemigo IFF y las antenas del transpondedor para el control de tráfico aéreo. Bajo el mismo está el carenado aerodinámico que guarda el paracaídas de frenado para aterrizajes cortos. El tren de aterrizaje es del tipo triciclo con apoyo delantero. El tren de nariz cuenta con una sola rueda y no posee mecanismo de giro para rodar por las pistas, el cual se realiza por el frenado diferencial de las ruedas del tren principal. En caso de fallo del sistema hidráulico, los trenes pueden ser lanzados en emergencia mediante el sistema neumático. El tren delantero, en caso de emergencia, es liberado de los seguros por medio de un mecanismo de cables. Entonces, cae por gravedad y se fija. Para evitar el derrape de las gomas de los trenes, el avión cuenta con un sistema antibloqueo de frenos automáticos similar al ABS de los automóviles, con sensores que detectan el derrape de cualquiera de las ruedas. En este caso, el mando de frenado es anulado y se activa nuevamente una vez comprobado que las ruedas giran libremente. La rueda delantera puede ser frenada en dependencia de la decisión del piloto por un selector en la cabina. Como es habitual en los aviones soviéticos, el MiG-21 cuenta con un paracaídas de frenado para reducir la carrera en el aterrizaje, ubicado en un carenado aerodinámico bajo el estabilizador vertical. Los rusos consideran que este paracaídas forma parte del sistema de los trenes de aterrizaje, al ser un dispositivo empleado como método de frenado en combinación con los mismos. Su uso no es obligatorio en el aterrizaje, funciona mediante el sistema neumático del caza. Los motores del MiG-21 fueron diversos en dependencia de las variantes con el paso de los años. Cada uno de los nuevos motores instalados posteriormente son mejoras y modernizaciones del primero, el Tumansky R11, un motor turborreactor de flujo axial con postquemador. Para propulsar la primera variante producida en serie, el MiG-21F-13, fue escogido el Tumansky R11F300. A partir de la variante MiG-21 bis, los MiG-21 fueron equipados con el Tumansky R25300, la modificación final del R11. Este motor traía consigo una buena serie de mejoras, entre ellas un nuevo diseño del compresor y de las cámaras de combustión y postcombustión,
que permitía una mejor compresión del flujo de aire y la incorporación de 2 regímenes de postcombustión. Además, se empleó una mayor cantidad de titanio en la estructura del mismo. Los cazas modernizados MiG-21-93 y MiG-21 Lancer TIE cuentan con el motor Tumansky R-25-300. El prototipo MiG-21-97 está siendo probado con el motor RD-33 de los cazas MiG-29. El caza MiG-21 bis cuenta con el radar de exploración y control de tiro del tipo RP-22M, que tiene un alcance de exploración de 30 kilómetros. El mismo cuenta con modos para resistir la interferencia, sea la generada por el enemigo o por la atmósfera. Solo puede realizar captura a un solo objetivo. Es empleado para la indicación de los blancos a los misiles aire-aire de corto alcance R-13M guiado por infrarrojos, R-3R guiado por radar semiactivo y R-60M infrarrojos. El caza, al poseer una capacidad limitada de ataque a tierra, cuenta con computadores del punto de impacto para las armas de caída libre y los cohetes no guiados. El piloto automático del tipo AP-155 permite el mantenimiento del régimen de vuelo establecido, contrarrestando las perturbaciones externas, y es capaz de regresar el caza al vuelo horizontal, sea cual sea la posición angular respecto al suelo de este, más conocido como el botón del pánico. El caza está equipado con el sistema de navegación inercial RSBN y por radiogoniometría ADF del tipo ARK-10. Igualmente posee el sistema de intercepción LASUR. Este sistema es capaz de dirigir automáticamente al avión en la dirección del objetivo aéreo y brinda al piloto, por medio de radioenlace, la información de altura y velocidad del mismo. Este sistema recibe todos estos datos de instalaciones terrestres especializadas de radares. En cuanto a los sistemas de comunicaciones de radio, emplea el multicanal y multifrecuencia RSIU-5V. Asimismo cuenta con el identificador amigo-enemigo IFF-SRCTO-2M y con el transpondedor para el control de tráfico aéreo ATC-SOD-57NM. Para la defensa contra amenazas externas, tiene el receptor de alerta radar RWR del tipo SPO-10. Para la grabación y análisis de los parámetros de vuelo, caja negra, cuenta con el sistema SARPV-12. En cuanto al armamento, lleva un cañón Neudelman Richter NR-30 de calibre 30 mm con 60 proyectiles, dispone de 3 pilones de anclaje, uno central bajo el fuselaje y 2 subalares, para cargar una combinación de 2 bombas de propósito general FAB-100 y FAB-250, 2 tanques de Napalm ZBB-360, 2 cohetes C-24 de 240 mm, 2 contenedores V-16, 57U con 16 cohetes del tipo C-5, 2 misiles aire-aire K-13, R-3S y un tanque de combustible externo PTB 490 de 490 litros en el pilón central. El MiG-21, el legendario caza soviético, fue protagonista en los cielos de más de una docena de conflictos armados durante la Guerra Fría y más allá. Su bautismo de fuego fue en la Guerra de Vietnam, donde los pilotos norvietnamitas, volando MiG-21, lograron sorprender a los cazas estadounidenses F-4 Phantom con tácticas de emboscada y velocidad. En el Medio Oriente, el MiG-21 participó intensamente en las guerras entre Israel y sus vecinos árabes. Durante la Guerra de los 6 días en 1967, la Guerra del Yom Kippur en 1973 y otros enfrentamientos, fue usado por Egipto, Siria e Irak. Aunque sufrió grandes pérdidas frente a la Fuerza Aérea Israelí, también logró victorias tácticas y contribuyó al equilibrio regional. En África, el MiG-21 se vio en conflictos como la Guerra de Ogaden entre Etiopía y Somalia y en las guerras civiles de Angola y Libia, donde fue utilizado tanto por fuerzas gubernamentales como por insurgentes. Incluso en tiempos recientes ha aparecido en la Guerra Civil siria y en escaramuzas fronterizas entre India y Pakistán. De hecho, en 2019, un MiG-21 indio derribó un F-16 pakistaní antes de ser abatido, demostrando que incluso con décadas encima, el MiG-21 aún podía morder.
La primera unidad de la Unión Soviética en recibir los MiG-21 fue el 32 Regimiento de Caza de la Guardia en 1961. El regimiento recibe en junio de 1962 la orden de trasladarse a Cuba, renombrándose 213. Los MiG-21 son armados en Santa Clara y el 18 de septiembre de 1962 el primer MiG-21 hace su primer vuelo en Cuba. A finales de septiembre ya todo el regimiento estaba listo. Cuando el 22 de octubre comienza la crisis de los misiles, se entra en estado de alerta. Ante el peligro de ser atacados en tierra, el regimiento de MiG-21 es dispersado entre San Antonio, Santa Clara y Camagüey. Aviones estadounidenses efectuaban a diario vuelos de reconocimiento y el 4 de noviembre, 2 F-104C Starfighter son interceptados por un MiG-21. Inmediatamente se decide que todos los MiG-21 se pinten con las insignias cubanas. Después de la crisis, los pilotos y técnicos cubanos son entrenados para operar el MiG-21. En el verano de 1963 estaba listo el primer regimiento de la Dar FAR con MiG-21 y en agosto se hace el traspaso oficial de los aviones. El MiG-21 no fue el caza más moderno ni el más avanzado, pero fue el más producido, el más repartido y uno de los más combatidos. Desde los cielos del sudeste asiático hasta los desiertos del Medio Oriente, dejó su marca en la historia de la aviación militar. ¿Y vos, qué opinás del MiG-21? ¿Leyenda o reliquia de otra época? Déjanos tu comentario. Contanos qué otro avión querés ver en el canal. Y si te gustó este vuelo por la historia, suscríbete a Exocet 82, activa la campanita y acompáñanos en los próximos despegues. Gracias por volar con nosotros y hasta el próximo video.